Bueno, el reconocimiento que he podido realizar a lo largo de este tiempo con la comunidad de los hermanos maristas, he podido descubrir y disfrutar un poquito de, de una agrupación, seguramente muchos de ustedes la conocen, que se llama Kairoy, y que tiene unas canciones muy particulares que utilizamos grupos juveniles, eh, y que nos aprovechamos pues de ellos como excusa para evangelizar un poco en nuestras tierras. Y por eso pues cuando planteaba yo la oración del día de quería comenzar pues con este espacio musical. Les ruego me den un segundo cambio la plataforma de la reunión y ya les comparto la pantalla. Listo, ya estoy de vuelta. Entonces, pues con ustedes esta canción para iniciar nuestra penúltima reunión de Semillero de Investigación. Hasta las rocas, hasta los primeros pueblos ya dan en cada vida nacida. Y se vive la vida cuando se entrega sorbo a sorbo, palmo a palmo, gesto a gesto, corazón a corazón. Y se vive la vida cuando se entrega sorbo a sorbo, palmo a palmo, gesto a gesto, corazón a corazón. Esta crisis me desvalió, al ofrecer el saludo, a querer caminar juntos y abrir caminos de libertad. Desde aquí amando la realidad, desde lo muy callado. Y se vive la vida cuando se entrega sorbo a sorbo, palmo a palmo, gesto a gesto, corazón a corazón. Y se vive la vida cuando se entrega sorbo a sorbo, palmo a palmo, gesto a gesto, corazón a corazón, corazón a corazón, corazón. Ya estoy de vuelta con ustedes, entonces quisiera que juntos dejemos esta sesión de nuestro semillero de investigación pues en manos de Cristo, en manos de Dios, de ese Dios Salvador, Redentor de nuestros pecados, y justito hacia el cumpleaños de María Isabel, ese vivir la vida, esa entrega que todos hacemos hacia nuestros alumnos, hacia nuestros compañeros, hacia esa formación que estamos acudiendo aquí constantemente, pues poderla vivir con la alegría que nuestro Señor Jesucristo nos regala. Eh, una mención muy particular y es que haber reencontradome con la teología y con cada uno de ustedes ha sido como un regalo bastante maravilloso de ese joven metalero que llegó hace unos años a la Javeriana y que hoy por hoy pues ha cambiado muchas perspectivas compartiendo un poco su experiencia de vida. Entonces que la alegría nos invada, que nos permita mucha felicidad
y muchos más encuentros a partir del día de hoy en nuestro espacio de formación. Les agradezco mucho. Cerremos pues este espacio diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Listo, muchísimas gracias a todos por atender. Continuando pues con nuestro orden, la indicación que le proponía yo al profe Norato era que al menos por las sesiones que vienen, nuestra oración, bueno, que nos queda una, sea animada por la persona que lee el protocolo. Entonces, de antemano, pues para nuestra próxima y última sesión sería Marisabel quien nos acompañaría con este espacio. Otro regalo de cumpleaños, definitivamente. Y les voy a compartir entonces Viviana, Sandra, Viviana. ¿Cuál es el nombre? Viviana, pero es que siempre Viviana. lo he dicho, no sé por qué es la cara. Es que leo completo el nombrecito ahí. No. Ah, bueno, es por la cosa que sale allí. Mira, Juan Pablo, es que quería pedirte, como tenemos a cargo la próxima sesión, ya hemos preparado cómo va a ser la apertura y la oración. Entonces, si quieres, este sí es un regalo para ti, María Isabel, no tienes que estar preocupada por ello. Bueno, Muy bien, excelente, gracias. Porque los regalos que te están dando, Dios mío. Invitado, muchas gracias. Bueno, agradezco de antemano a quienes me enviaron sus debidas correcciones, al profe Norato, a Marcela, a Alexandra, quienes en un momentito pues he podido hacer las correcciones de este protocolo que les voy a compartir en pantalla y que igual hace alrededor de una hora les envié vía correo electrónico. Entonces pues damos paso a la lectura del protocolo número 59. Nombre de la actividad: Eucaristía de celebración y agradecimiento. Fecha de la sesión: octubre 27 del 2020. Fecha de presentación. ¿Lo puedes agrandar, Juan Pablo? Perdóname. Claro que sí. Gracias. Que ya cubre mi pantalla por lo menos. Listo, protocolante, quien les habla, Juan Pablo Lozano. Asistentes: José Alfredo Norato, Juan Pablo Lozano, Carlos Montaño, Guillermo Vázquez, Alexandra Lozano, Sergio Becerra, Maribeti Rodríguez, Marcela Rincón, Arley Guarín, María Isabel Acosta, Juan Carlos Ubaque, Viviana Quintero, Liz Trujillo, José Domingos Shuba y Diego Salazar Galvis. Ausentes: Elizabeth Rodríguez y Edgar Antonio López. Hora de inicio y cierre: 4:10 p.m. a 5:21 p.m. Primero, agenda del día y desarrollo de la sesión. 1.1, saludo del tutor. Con el saludo del profesor José Alfredo Norato se inicia la sesión número 59 de nuestro semillero de investigación. 1.2, lectura del protocolo número 58 a cargo de Marcela Rincón. Se realizó la lectura del protocolo número 58 por parte de Marcela Rincón. El mismo se evaluó de manera positiva y solo contó con 2 precisiones que Arley Guarín sugirió. La protocolante agradece los comentarios previos a la sesión realizados por José Alfredo Norato, Sergio Becerra, Maribeti Rodríguez y Alexandra Lozano. Por último, se hace la recomendación de enviar el protocolo corregido y con los debidos ajustes al profesor José Alfredo Norato y a Juan Pablo Lozano para que este sea compartido vía SharePoint. 1.3. Celebración eucarística precedida por el Padre Guillermo Vázquez. Se inicia la celebración eucarística presidida por el Padre Guillermo Vázquez con el cántico Yo vengo del sur y del norte. Tras la bendición del Padre, José Alfredo Norato enuncia las siguientes intenciones. Recordamos cada uno de los cumpleaños de los participantes. Agradecemos por la vida de César Calderón, fallecido el 23 de septiembre, de Socorro Pérez, fallecida el 12 de septiembre, y Gilma Castro de Rincón, fallecida el 18 de marzo. Agradecemos por compartir conocimientos, logros y aprendizajes. Pedimos por las personas enfermas a causa o no de esta pandemia. Pedimos
pedimos la celebración de esta Eucaristía por la vida de nuestros amigos y la posibilidad de encontrarnos con ellos, tenderles la mano y abrazarles con cariño. Pedimos por una mejoría en la salud de la familia Lozano Silva y por la mejoría en la economía familiar y un trabajo digno para nuestra compañera Alexandra Lozano. La graduación de nuestras compañeras María Isabel Acosta como licenciada en Teología y de Marcela Rincón y Mariluz Arboleda como magíster en Teología. La ordenación diaconal de Sergio Becerra. Por último, José Alfredo Norato encomienda a Dios la vida de nuestros ministros y la de cada uno de nuestros compañeros. Asimismo, agradece por la vida del profesor José María Ortiz Riascos, quien falleció en días previos. Arley pide una oración por su mamá, quien se encuentra con quebrantos de salud. Continuamos con el cántico Perdón Señor. Primera lectura de San Pablo a los hermanos de Éfeso, Efesios 5, 21, 33. Salmo responsorial. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Salmo 127, 1 al 5. Continuamos con el cántico Busca primero. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, Lucas 13, 18, 21. El Padre Guillermo menciona las lecturas realizadas destacando el discernimiento de la palabra de Dios como eje central de nuestro semillero. Enseguida describe la nuestra como una celebración doméstica, así como se hicieron las primeras comunidades, y es justo de esa iglesia doméstica formada por un hombre y una mujer de la que nos habla San Pablo en la primera lectura, y el espíritu de familia es la expresión del salmo que hemos leído. Destaca las semillas de mostaza que crecen desde su enorme pequeñez en símil al reino de Dios, pues esta es una semilla en medio del mundo y nosotros estamos a su servicio, orando para que crezca, se fortalezca y fructifique, buscando hacer de este un mundo más fraterno. Se realiza la bendición del pan y del vino. Continuamos con el cántico santo de los querubines. Damos fraternalmente el saludo de paz. Continuamos con el cántico Cordero de Dios. Y tras la comunión espiritual despedimos la celebración eucarística con el cántico María, tu intercesora. El profesor José Alfredo Norato agradece al padre Guillermo Vázquez y al padre Arley Guarín por la celebración de la Eucaristía, a Marcela Rincón por la planeación logística del espacio y a María Isabel Acosta y su esposo Guillermo por acompañarnos con los cánticos. Maribeti Rodríguez agradece a Dios a cada uno de los compañeros del semillero, destacando al profesor José Alfredo Norato por el detalle del MOOC y por tomarse la molestia de pensar en cada uno de nosotros, haciendo de este semillero un espacio de fraternidad y sororidad. El profesor José Alfredo menciona que este detalle ha sido compartido con los compañeros del semillero, los integrantes del grupo Didascalia, las directivas de la facultad y los docentes del área bíblica como un recuerdo de este año. Con mucho ánimo comparto también que nos quedan 2 sesiones por compartir y para la primera compartiremos una semblanza realizada por el padre Germán Neira y otra por Consuelo Macana sobre el padre Neftali Vélez para tener un diálogo el próximo 10 de noviembre. La sesión finalizó a las 5:20 p.m. Criterio del protocolante. Este espacio de celebración ha servido para renovar nuestro ánimo. Coincidir como grupo en una Eucaristía permite estrechar lazos, así sea de manera virtual, y dar gracias a Dios por los dones que hemos podido compartir. En lo personal, al dar una mirada hacia atrás, puedo identificar cómo este semillero progresivamente se ha convertido en un espacio de fraternidad en donde muchas experiencias de vida comparten sus saberes y aportan al estudio de la HBL, no solo desde un ambiente académico, sino también desde uno familiar. Agradezco así por las intenciones compartidas y por cada uno de nuestros compañeros y su bondad. Pendientes, realizar el cargo del protocolo presentado durante esta sesión. Entonces, ante ese panorama, pues les pido por favor levantar la mano para hacer sus aportes, sugerencias, correcciones. Marcela. Hola Juan Pablo, bueno, muchísimas gracias por el protocolo. Simplemente pues unas sugerencias que creo que creo que en la primera revisión no se me pasaron o se me pasó unas. Entonces, no sé si lo estoy subiendo por supuesto. Y aquí de una subrayo. Listo. Lo primero, bueno, en cuanto, no sé, ahí sí puedo quedar mal, pero eso valdría la pena. Es que creo que Edgar sí estuvo en la sesión, pero no, la verdad, estuvo en la Eucaristía, pero la verdad no, esa tocaría, pues que Edgar no lo confirme, pero me parece que sí, me parece que él sí estuvo. En No cuanto pude a estar, la... Marcela.
Ah, no, bueno, qué pena. Por eso decías que te había visto, pero no sabía si era en esa. Perdón, por eso quería confirmarlo. Más abajito, espérate, más abajo. Listo, en la celebración, digamos en cuanto a la celebración como una sugerencia general, eh, no sé qué tan viable sea mejor en lugar de poner como los listados que colocas del canto de entrada, de cada una de las intenciones, que la lectura tal, conformar más bien párrafos que den como el contexto en sí de la celebración eucarística en cuanto a las partes principales de la celebración, más que como una lista de detalles o de las partes de la Eucaristía, ¿sí? Entonces es más, una sugerencia sería es como conformarlo más bien en párrafos, así como hiciste la del padre Guillermo, menciona lo de las lecturas realizadas, como en esos temas, como en esos términos que creo que sería, digamos, un poco más adecuado, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, hay momentos en las peticiones o en las intenciones que leías de José Alfredo, por ejemplo, repetir el I en una, sobre todo, mira, por ejemplo, la graduación de nuestras compañeras María Isabel y de Marcela Rincón y Mariluz Arboleda, entonces como ese como en 2 o 3 partes sueles hacer eso, entonces como mirarlo si le puedes suprimir eso, y si puedes bajar un poquito, porfa, y lo bajan un poquito más. Sí, por ahí. Bueno, frente al tema del detalle compartido del MOOC a los directivos, a Didascalia y a los de Biblia, más que, no sé, ahí también José Alfredo me podría corregir, más que un recuerdo de este año, creo que fue en el contexto de la celebración de San Jerónimo. Entonces creo que es importante resaltar que es la celebración de San Jerónimo. Y finalmente, en la parte de las semblanzas realizadas por el padre Germán Neira y por Consuelo Macana, dado que ya tenemos los nombres de los documentos, valdría la pena para la persona que acceda al protocolo que le puedas agregar el nombre de los documentos. Digamos, el padre Germán Neira y es el de In Memoria de este y el de Consuelo Macana también. Los títulos, digamos, ya exactos como de los documentos. Eso sería. Te agradezco mucho y muchas gracias. A ti, Marcela, a ti, perfecto. Arley, te escuchamos. Muy buenas tardes. Yo te había enviado el protocolo corregido. En las correcciones te indicaba pues algunas cosas de redacción y ortografía, unas tildes, pero así en general yo creo que estoy de acuerdo con el planteamiento anterior. Creo que el tema de la Eucaristía se puede condensar en 2 párrafos recogiendo el sentido general de la misma, pues ya sabemos las partes de la Eucaristía y toda esa cosa, entonces podríamos recoger el sentido. ¿Puedes bajar un poco? Hay una parte donde comenta, eso sí, el de la, súbelo un poquitico, donde comentas el texto de la homilía, perdón, súbelo. Allá. En la redacción que te enviaba yo, destaca las semillas de mostaza que crecen de una manera enorme en símil del reino, o sea, en símil del reino de Dios, pues hasta ahí está bien. Lo que sigue, yo creo que se puede decir, pues se puede comparar con una semilla, pues el reino de Dios se puede comparar con una semilla, ya, como para... Y bueno, al principio unas cosas de tildes, Vázquez con tilde, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya. Listo, ya tenemos pues los comentarios de Marcela y Arley. Ok, Viviana nos hace la corrección
también que ella no estuvo en el espacio de la celebración, entonces vamos a ubicarla acá de una vez. Listo, ¿alguien más tiene alguna sugerencia? Queja o reclamo. Pues ya dejaré de compartir la pantalla. Agradezco muchísimo sus correcciones. Lo reelaboraré pues con estas apreciaciones y lo subiré pues como se debe al SharePoint. Muchísimas gracias. Dando continuidad, entonces, querido grupo, equipo, podemos dar paso al tercer punto de nuestra agenda, que corresponde al diálogo abierto sobre el padre Neftali Vélez Chaverra, SJ. Pues mencionar que tuvimos la posibilidad de leer un par de semblanzas y que el diálogo pues se va a hacer de una manera abierta y a las apreciaciones que hemos podido tener. Entonces, profe Norato, te doy la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Pablo. Encarecerles entonces, para cerrar con cierta redundancia el punto anterior, y encarecerles muchísimo que podamos enviar previamente nuestras observaciones a la persona que elabora el protocolo, de modo que así ganemos más tiempo para nuestro trabajo en el ratito que estamos aquí reunidos. Y muchísimas gracias de antemano. Bueno, ahora sí, demos paso a lo que nos convoca como plato fuerte en este día lluvioso, 10 de noviembre en la tarde. En la medida en que van pasando los días, descubrimos, porque realmente es eso, un descubrimiento, muchas personas de gran valor para lo que a nosotros nos interesa. Y así como hay personajes de un gran significado y de un gran aporte y de una rica producción bibliográfica, hay otros que no lo son así. Y sin embargo son personas extremadamente valiosas. Hay personas que están también fuera de nuestro alcance porque ya fallecieron. Y ese es el caso precisamente del personaje en torno al cual queremos compartir hoy, que es el padre Neftali Vélez. Él forma parte de esa generación y de esa época que podemos denominar de los pioneros en el trabajo bíblico, con una cierta perspectiva de comunidad y de lectura popular bastante clara. Y para ello pues les enviamos dos documentos, o les enviamos al menos el link para poder bajar del blog dos documentos. Una bella semblanza que escribió Consuelo Macana, una exalumna de maestría de nuestra facultad, y el otro documento un poco más robusto, una memoria que en su momento escribió el padre Germán Neira sobre el padre Neftali Vélez, Neira bastante cercano en muchos sentidos a Neftali Vélez y que nos ha aportado muchísimo. Por último, el padre Neftali Vélez forma de manera directa parte de lo que en este momento será ya el arranque de nuestro proceso de investigación sobre autores colombianos, que ya ha sido aprobado por todas las instancias por las que debía ser reconocido a nivel de facultad, y en este momento ya estamos comenzando la investigación misma. Así que, perdón, les invito a que vayamos un poco socializando así de manera amplia, como les sugería ya desde la semana pasada a través de un correo, a través de un WhatsApp. Les invito de manera amplia a ir compartiendo los distintos aspectos que llaman la atención de este personaje de tan corta vida.
lo que tenga que ver con su vida misma, con su apostolado, con su producción, con sus intereses, con aquello que sentimos que lo tocó intensamente, que lo pudo cambiar en su vida, ¿por qué no siendo de una formación bíblica muy explícita, lleva a cabo una producción bíblica y compromiso bíblico bien interesante con la gente? ¿O por qué habiendo escrito una tesis doctoral con un carácter explícitamente bíblico, después eso no se nota tanto en la mayoría de sus escritos? En fin, entonces abro en este momento pues el espacio de nuestro diálogo y aportes. Tengan presente que esta sesión la estamos grabando para beneficio de todos nosotros. Así que les invito a levantar su mano, quienes en este momento la tienen levantada, si les parece, pueden bajarla. Bien, y les invito a levantar sus manos y ágilmente vamos a ir dando la palabra. Marcela, tiene la palabra, gracias. Gracias, José Alfredo. Bueno, haciendo pues la lectura de los dos documentos que tú nos proponías y básicamente centrándome en los mismos referentes que tú nos permitías hacer. Yo quisiera resaltar como varios aspectos y ese sería empezar porque el padre Neftalí Vélez fue hijo de una época concreta, no solamente en Colombia, sino para América Latina. Una época histórica convulsionada, tanto a nivel mundial, pero con repercusiones concretas en América Latina, en un momento de Guerra Fría, en un momento de socialismo versus capitalismo puro, donde básicamente América Latina se sumergió en contextos de políticas sociales o digamos de problemáticas sociales o conflictos sociales versus gobiernos autoritarios versus gobiernos de carácter militar. Y en ese contexto, la iglesia, digamos que también tuvo que ver mucho y tuvo que decir mucho, porque, digamos, si bien por una parte, digamos, la historia ratifica que la iglesia fue como muy, ¿cómo decirlo? Influyó mucho en ese mundo bipolar que se estaba ejerciendo a nivel de América Latina, pues, dado a veces su apoyo a los gobiernos autoritarios. Por el otro lado surgió el Vaticano II, que significó básicamente esa interpretación de esa doctrina social de la iglesia donde se proponía un cambio de la mirada, sobre todo hacia los más pobres, sobre todo hacia las personas más vulnerables de las periferias de los diferentes países. Y en Colombia, si lo traemos a Colombia, pues Colombia tampoco fue ajena de ese contexto en sentido de una marcada violencia que se venía generando y que resulta en el 49 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y pues eso arde todo el polvorín. Entonces, por eso digo que el padre Neftalí es hijo de ese contexto donde realmente se empieza a generar y se empieza a evidenciar la estructura de pobreza, la estructura de degradación de muchísima población colombiana y de muchísima población latinoamericana, en un contexto de cambios fuertes, pero en un contexto de conflicto, en un contexto bipolar, de polaridad pura, política, social, económica. Y entonces él como que va a hacer durante su formación, porque estuvo pues inmerso en Medellín, en Puebla, en Santo Domingo, pues se ve, yo logré detectar, digamos, que él era de los que sí realmente entendía
el significado de lo que estaba pasando y cómo era ese pedido de las poblaciones y el pedido de la gente de que se tenía que dar respuestas concretas, no idealizadas, no subidas, no como jerarquizadas, sino que tocara realmente el sentido de los pueblos, el sentido del dolor y del sufrimiento de las personas, y pues también está inmerso en un contexto donde pues sucede lo del padre Rutilio Grande, lo de los jesuitas en El Salvador, los asesinatos de la UCA y todo. Entonces creo que en este contexto el padre Neftalí es un padre que trata de responder precisamente a esas necesidades que el pueblo sufriente latinoamericano y colombiano empieza a sentir, empieza como a manifestar, y que se hace muchísimo más fuerte, como ese dolor y eso. Entonces, como que lo lanzaría por ese lado primero que todo. Oh, interesante. Muchísimas gracias, Marcela. Juan Pablo, tienes la palabra. Bueno, ya. Yo he descubierto a un académico desde mi punto de vista muy particular, ¿no? Tiene una formación, cuando uno hace el recorrido de su formación, es muy extensa, a tal punto de un doctorado en teología sistemática pastoral, y me queda ese, como ese gusto por ver la correlación que en una sola persona y en un solo formato de pensamiento se dan estas dos caras o estas dos aristas de la teología. Me parece sumamente interesante porque, pues digamos que a estas alturas, pensándonos más o menos en unos 35 años después de su formación doctoral, de alguna manera solemos tomar o abrirnos a ciertos caminos, y esos caminos como que cuando se concilian generan apropiaciones de la realidad muy, muy profundas, muy bonitas, y creo yo que el padre Neftalí pues es, de alguna manera, lo puedo ver yo como un pionero dentro de esta reflexión que estamos haciendo nosotros hoy después de tanto tiempo de su muerte y de su experiencia de vida. Eso por un lado. Por el otro, pues ese interés por las comunidades eclesiales de base, ¿no? Cuando uno recién comienza a acompañar, comienza a formarse en estos ambientes, pues desconoce de dónde provienen, de dónde, cómo surgieron, y este tipo de personajes le dan a uno como ese aliento interesante a retomar esos textos, a retomar Puebla, Santo Domingo, a retomar Medellín, que lo celebramos hace un tiempo atrás, y ver como que esas implicaciones que estas reflexiones teológicas, pastorales, que se convierten también en una transversalización de la realidad muy profunda, pues son llevadas a cabo desde ambientes muy particulares. El hombre se dedicó gran parte de su vida a entregarse a la comunidad, y rescató las palabras del profe Norato ahora, ¿no? Además que no es un escritor de grandes apartados sistemáticos, pero sí es como un acompañante de vida que uno puede exaltar de una manera muy profunda y muy bonita. Entonces, es un ejemplo, y es un ejemplo de un apasionamiento bastante interesante por la renovación de la iglesia, eh, por la interacción con las comunidades y por la intención de llevar el evangelio, de evangelizar de una manera muy particular, desde un conocimiento muy profundo y muy elevado, llevándolo a una realidad pues mucho más plena, mucho más contextual. Entonces, pues es un ejercicio hermenéutico muy interesante poder traer a colación la vida y obra del padre Neftalí Vélez. Muchas gracias. Interesante, muy bien. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Padre Guillermo, tienes la palabra. Profesor, gracias. Bien, yo quisiera resaltar algunas cosas. Ya lo conocía en mis búsquedas de autores de la hermenéutica bíblica latinoamericana, y en mi, pues, digamos, pesquisas en torno a la revista de interpretación bíblica latinoamericana, RIBLA. Conocía su nombre y había detectado pues sus artículos. Las dos semblanzas que
que nos dieron a conocer para el semillero, pues me lo hicieron conocer en carne y hueso, por así decirlo. Quisiera destacar su participación, su trabajo de muchos años en el CINEP, el Centro de Investigaciones Sociológicas de los Jesuitas. Entiendo que el CINEP tiene su sede cerca del barrio de La Perseverancia, aquí en Bogotá, y entiendo que el padre Neftalí Vélez trabajó mucho allá en esa sede, y tal vez por eso se relacionó con las comunidades del barrio de La Perseverancia, que sabemos que tiene un sector pues muy popular, y él allí, según leíamos en las semblanzas, trabajó con las comunidades eclesiales de base, precisamente practicando la lectura popular de la Biblia. Y sobre eso él escribió en el primer número de Ribla un hermoso artículo, el segundo artículo que aparece en ese primer número de Ribla, que se titula La lectura bíblica en las comunidades eclesiales de base. Él escribe su artículo a partir de un curso que tuvo lugar en Petrópolis, dirigido por Carlos Mesters. El curso versaba sobre el libro de los jueces. Y entonces, a partir de ese curso, o de de una especie de seminario, de encuentro en el que participaban laicos, hombres y mujeres, católicos y protestantes, bajo la guía de Carlos Mesters, entonces él, a partir de ese curso sobre el libro de los jueces, hace un bellísimo análisis de lo que significa la lectura popular de la Biblia, y compara el método de la lectura popular de la Biblia con los métodos, pues digamos, ya conocidos, los métodos histórico-críticos, con un método que es el método materialista, digamos, la lectura materialista de la Biblia, que es un método surgido muy, digamos, polémico, el solo nombre, lectura materialista de la Biblia, pero se refiere más bien, claro, con una influencia muy grande del marxismo, pero se refiere sobre todo al hecho de que se tienen muy en cuenta los fenómenos económicos, sociológicos y políticos en los cuales surgen los textos bíblicos. Ese artículo, pues, es un artículo muy importante. El número primero, el número 1 de Ribla, es un número programático, y entonces llama la atención que el padre Neftalí esté allí. Seguramente si el Señor le hubiera concedido más años de vida, él hubiera aportado mucho más. Después aparece en el número 9 también de Ribla un artículo también muy hermoso, Reconstrucción e Identidad, la alternativa de Esdras. De este artículo yo quisiera resaltar cómo él es capaz de sumergirnos o de mostrarnos brevemente en los términos, digamos, que permiten un artículo de revista, en el contexto social, histórico, en el que surge en el libro de Esdras y Nehemías. Sabemos que para los protestantes, para los judíos es un solo libro, es en la Biblia cristiana en donde están divididos en dos. Entonces, el contexto histórico de aquella época y cómo es capaz de traerlo al contexto histórico de nuestra época. El tercer artículo que él escribió en Ribla, o que le publicaron en Ribla, es también un artículo muy bello que me impactó porque yo me preocupaba por ese tema, es incluso, pues, digamos, como una preocupación de mi propia espiritualidad, de mi propia vivencia espiritual. Ese titulado Jesucristo, rescate por muchos, visión anselmiana, religiosidad popular y perspectivas. Este aparece en el número 18 de 1994 de Ribla. Entonces, el tema del sufrimiento, ¿por qué tiene que sufrir Jesucristo? ¿Por qué el Hijo de Dios, la palabra de Dios, se tuvo que hacer hombre? Ese es el título precisamente de la obra de San Anselmo, que él estudia en este artículo también, que se llama Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se tuvo que hacer hombre para nuestra salvación? Es un tema teológico, de cristología teológica, pero él lo trata de una manera muy clara, muy sintética, por otra parte, como tiene que ser en un artículo. Y finalmente, en Ribla le publicaron en el número 19, en 1994, un artículo sobre San Pedro Claver. Curiosamente, San Pedro Claver y los cimarrones. Ustedes saben, todos sabemos que los cimarrones, pues, son estos negros que se levantaron contra la opresión de los españoles, especialmente en Cartagena, y crearon sus palenques. Todavía existe un palenque de esos, y así se les llama, y aparece muchas veces en televisión, en programas de muy diversa índole, los palenqueros.
¿no? Y conocemos a las palenqueras, las negras que con sus vistosos trajes venden frutas por Medellín, se toman fotografías con los por Cartagena, se toman fotografías con los turistas, ¿no? Son descendientes de esos palenqueros de la época de San Pedro Claver. Y el padre Neftalí Vélez se pregunta o presenta cómo San Pedro Claver dio su testimonio de amor, de caridad, de respeto por los negros, pero no, digamos, fue paralela a su actividad a la acción libertaria de los negros que huían de la ciudad, incluso muy cerca de la antigua ciudad de Cartagena, constituyeron palenques en donde uno de ellos llegó incluso a proclamarse rey. Y entonces todo esto nos lleva pues a las luchas populares, precisamente a la que ahora consideramos tan importante hermenéutica negra de la liberación, etcétera, ¿no? Yo quería resaltar como un aporte para el semillero estos 4 artículos que no son los únicos que el padre Neftalí escribió. En Eclesiástica Xaveriana también encontré un magnífico artículo, muy buen artículo, sobre la conferencia episcopal del CELAN en Santo Domingo, conferencia a la cual él asistió como observador, como periodista en cierta forma, ¿no? Entonces estuvo y vivió de cerca las peripecias de esa conferencia episcopal. Hasta ahí. Muchas gracias. Muy bien, padre Guillermo, muchísimas gracias por el aporte, magnífico. Les comparto que ya venimos desde hace varias semanas indagando, recopilando, organizando un poco bibliografía sobre el padre Neftalí Vélez, y cada vez vamos reconociendo muchas más cosas escritas por él y escritas sobre él. Ustedes pudieron apreciar en el artículo del padre Germán Neira la muy buena expresión, ¿no?, acerca de lo que es la producción bibliográfica del padre Neftalí Vélez, particularmente en la revista 100 días del CINEP, en Teológica Javeriana, que es como el segundo ámbito de producción, y el tercero se me escapa en este momento, pero en fin, él va detallando allí bastante bien, de manera que bueno, muy bien, mil y mil gracias. Padre Arley, tiene la palabra. Gracias, muy amable. En 5 ámbitos yo he querido recoger como los aportes que hace Neftalí. El primero, yo lo ubico como comprometido, con sabor a iglesia y con el corazón en la sociedad. El segundo, digamos, aspecto importante que lo resalta el padre Germán Neira, un comunicador apasionado, pero no un comunicador cualquiera, sino un comunicador del evangelio convencido. En tercer lugar, alguien que ha hecho real y concreta la opción preferencial por los pobres, no solamente participando especialmente en la conferencia de Santo Domingo, sino asumiendo de la Iglesia en América Latina desde diferentes ámbitos, no solamente académicos, sino sobre todo prácticos. El tercer aspecto, yo creo que tiene que ver con la identidad de él como un promotor de eso que el padre Germán Neira subraya de un estilo de hacer teología, el escuchar el clamor de un pueblo. Y aquí resalto un artículo que también menciona el padre Germán Neira, que lo hemos trabajado en una de las parroquias de allí, de Engativá, que tiene el nombre del padre Jesús Emilio Jaramillo. En ese artículo, él hace un análisis profundo de una crisis de la época colombiana, de una crisis profunda, sólida, y creo que aquí no solamente aborda la perspectiva del mártir, del comprometido, del pastor, sino que abre la pluma para comprender un problema mayor que tiene que ver con el sinsentido,
y la crisis moral, la crisis ética que vive Colombia y que está expresada en el asesinato de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. Entonces, desde esa perspectiva, creo yo que plantear el tema del clamor de un pueblo, un clamor en diferentes matices, es el clamor de no solamente de los que mueren, sino también el clamor de una sociedad en crisis. Bueno, y por último, yo creo que es un hombre que se ha comprometido en serio en el CINEP y que ha permitido realizar en diferentes ámbitos un análisis crítico de la realidad, que permite aproximarse a ella no solamente como teólogo, sino como, de alguna manera, un hombre sensible al dolor de la misma, al dolor humano. Y ese compromiso se hace con diferentes acciones muy importantes, haciendo fecunda la vida de él, y entonces llama la atención no solamente el compromiso con la revista, con los tonos, sino todo lo que él significó para el CINEP y el impulso que él ha ido desarrollando. Entonces, estuve hablando hace poco con el padre Javier Giraldo y comentaba cosas maravillosas de él. Entonces, creo que nos permite aquí como una puerta para mirar y considerar la hondura de una palabra hecha compromiso. Muy bien, Arley, muchísimas gracias. Interesante. Doctor López, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, José Alfredo y compañeros. Pues bueno, para no repetir, sí, yo subrayar el papel que Neftalí tuvo con su trabajo en el CINEP. Yo lo conocí en el 92 en un encuentro de Koinonía. Koinonía, si ustedes no lo saben, fue un grupo de teólogos entre los cuales había un buen grupo de profesores de la Facultad de Teología, y en el 92 hubo un encuentro a propósito de los 500 años de la evangelización, y Neftalí presentó un trabajo que se llama ¿Es posible la esperanza? Entonces lo recuerdo pues como una persona bastante sencilla, de un pensamiento muy profundo y de un gran compromiso, sobre todo con las comunidades eclesiales de base. Y en esa ponencia, que fue publicada como parte de una colección que se llama Colombia a los 500 años, marginalidad política y económica, él trabaja los temas de Ageo y Zorobabel, Zacarías y Josué, el tercer Isaías, Nehemías, Esdras, también algo del libro de Ruth. Entonces, pues para mí, que yo era un joven estudiante, pues sí, debo decir que me dejó una imagen muy vital de su teología, por eso luego me sorprendió tanto su muerte. Luego, esto que nos pusieron como recurso de la semblanza que hace Germán Neira, también fue publicada más reciente, en forma más reciente, como parte del libro con el que se celebraban déjenme ver cuántos, esto fue hace un par de años, ahora no veo, los 80 años de la Facultad de Teología a hombros de gigantes. Lo que habría que ver es si hay algo nuevo en este último capítulo del libro con respecto a la reseña que ya de manera en teología javeriana. Entonces, no, solo subrayar eso, ahora que escuchaba yo a Juan Pablo de lo de teología sistemática y pastoral, pues en el Brasil no se hace mucha diferenciación entre, digamos, biblistas académicos y biblistas populares. En el CEBI esa diferenciación les causa cierta molestia. Yo creo que la figura de Neftalí tiene que ver con eso, porque su profundidad académica no se puede disociar de su compromiso con las comunidades eclesiales de base. Entonces, esa diferenciación que nosotros hacemos entre biblistas populares y biblistas académicos, creo que allí en figuras como él, pues es
es difícil de hacer. Bueno, quería compartir eso. Hay una cartilla del CINEP sobre Jesús de Nazaret que tendríamos que conseguir porque es una reflexión que él hace de las comunidades eclesiales de base. Entonces, muchas gracias por ayudarnos a hacer memoria de Neftalí. Muy bien, Edgar. Muchísimas gracias por los aportes. Te has documentado bastante bien y yo mirando un poco lo que ya tenemos, así es, ese trabajo, esa cartilla sobre Jesús de Nazaret, que ya la solicitamos, es realmente una fuente bastante importante. De otra, la intervención de Neftalí, que fue publicada en el 94, Utopía y Esperanza de los Pobres, Lucas 7, 22, 23, yo creo que es esa a la que tú haces referencia a propósito del encuentro de Coinonía en el 92, que seguramente fue al comienzo de año, antes de que falleciera pues ese mismo año. Creo que es otra, pero bueno, tenemos las dos. No, interesante, pero ahí seguiremos. Muchísimas gracias, muy gentil, muy bien. Yo igual estoy tomando notas. Gracias. Viviana, tienes la palabra, muy gentil. Gracias, profe. Bueno, para mí, pues, agradecer las lecturas porque pues sí, literalmente me presentaron a Neftalí Vélez. Creo que ya habíamos leído algo de él justo en el semillero, pero lo que quiero resaltar, muy de acuerdo con lo que han dicho ya los compañeros que me antecedieron en la palabra, especialmente de su vinculación con el CINEP y cómo esto le permitió una lectura del país y de la situación crítica del país, y en ese sentido ir tejiendo lo que significaban esos cambios eclesiales, ¿no? O sea, esas propuestas de Medellín, de Puebla, cómo eso debía realmente integrarse y, digamos, hacerse posibilidad transformadora desde el camino de la pastoral, ¿no? Yo quisiera resaltar especialmente una cosa que les quiero como dejar como pregunta a los profesores del semillero, y bueno, no está hoy Meribetti, pero y es, me parece que él deja instalada esta inquietud dentro de lo académico, dentro de la Facultad de Teología, por la hermenéutica, lo que hoy llamamos hermenéutica bíblica latinoamericana. O sea, a mí me sorprende cómo Germán Neira presenta ahí los temas del programa. Por ejemplo, el último programa que él creo que no alcanzó a desarrollar, justamente se parece un poco a programas que estamos viendo hoy, ¿no? Comienza por Mester, o sea, él tenía estas inquietudes y yo quisiera saber, bueno, ¿qué pasó con esto en la facultad, ¿no? ¿Cómo fue ese desarrollo? Y en ese sentido también resaltar eso que acaba de mencionar Edgar, ¿no? Su capacidad integral, como de poner en la academia lo que estaba viviendo, digamos, intelectualmente, los análisis, digamos, de impacto social, político, económico que trabajaba en el CINET, lo que, por ejemplo, vio como una especie de cronista en esa Asamblea de Santo Domingo, y como inmediatamente viene y lo convierte en un programa de seminario, ¿no? O sea, como él sentía que eso se debía debatir en todos los espacios, y además simultáneamente lo iba poniendo también en las experiencias pues pastorales, por ejemplo, bueno, en los barrios, lo que mencionan ahí de la perseverancia. En fin, quería resaltar como ese rasgo académico que creo que no estaba dicho todavía. Gracias. Muy bien, Viviana. Una pequeña reacción de mi parte a manera por lo pronto de intuición, pero la idea por supuesto es que lo vayamos comprendiendo mejor para poderlo afirmar. Me gusta muchísimo lo que dices, lo que uno lee allí de acuerdo a lo que indicaba Germán Neira a propósito del contenido de sus cursos, es lo que estamos como haciendo, es lo que estamos como queriendo seguir. ¿Qué pasó en la facultad? Yo me lanzo un poquitito a suponer lo siguiente. A mí me llamó enormemente la atención que el título de doctorado de Neftalí Vélez
es en teología sistemática pastoral. Y como ustedes lo notaron en la semblanza de Consuelo Macana, ella nos aporta sobre la tesis que la trabajó sobre la lectura bíblica en las comunidades eclesiales de base, pues en el Brasil. Entonces, el título es en teología sistemática pastoral, pero la tesis es sobre la lectura bíblica en las comunidades eclesiales de base. De tal manera que es el encuentro con los textos de la Sagrada Escritura en ambientes populares, con la comunidad, con las comunidades. ¿Qué pasó luego en la Facultad de Teología? Yo lo que me atrevo a pensar es que en otras épocas, aunque no sé si hoy seguimos iguales, la pastoral iba por un lado y la Biblia un poco por otro. Y los problemas bíblicos eran, en el contexto de la facultad, más competencia de los profesores de Biblia que de los profesores de sistemática o de pastoral. Yo creo que por eso no impactó lo suficiente los intereses de los biblistas para conectar las preocupaciones académicas, exegéticas, con las preocupaciones bíblicas pastorales. Permíteme conectar lo que estoy diciendo con lo que hace unos minutos afirmaba Edgar. Es que en el Brasil no se hace esa distinción entre biblistas académicos y biblistas populares, como si la hacemos nosotros. Yo creo que por eso es que no se dio un trabajo muchísimo más integral. Yo creo que es un poco por ahí. Más recientemente es que sí hemos como caído en la cuenta y en la necesidad de apreciar mejor el horizonte pastoral del trabajo bíblico, académico, formal, exegético, como lo hemos realizado en nuestra facultad. Yo creo que es un poco eso, pero lo que estamos haciendo en nuestro seminario, por ejemplo, de autores de HBL a nivel latinoamericano, tienes toda la razón. Uno ve lo que allí se propone con Neftalí Vélez y es eso, arrancó por donde había que arrancar, con Carlos Mesters y los de su momento, y luego para acá. Muy bien. Y donde tienen pues un gran valor las comunidades de base. Aquí las comunidades de base en Colombia las hemos visto de otra forma. Bueno, muy bien, muchas gracias. Era apenas un comentario de mi parte. Hasta perseguido. Qué pena. Alexandra, tienes la palabra. Muy bien. Gracias, profe. Bueno, buenas tardes para todos. Pues muy buenas las intervenciones, coincido con todas y pues muy buenas las semblanzas para darnos a conocer a Neftalí. Yo tampoco lo conocí y creo que pues para agregar a lo que ya han dicho, puedo anotar que, o lo que a mí se me queda, o como esa impresión que me queda a mí, es que pues él sí vivió el Evangelio, él se dedicó a vivir el Evangelio, se acercó a los pobres y esa fue su finalidad prácticamente. Y lo hizo de muchas maneras, no solamente en lo práctico, sino en lo académico. Se quiso formar y no solamente para acercarse a los pobres y dar una propuesta como fueron las comunidades eclesiales de base, sino que se mantuvo activo, fue como un activista, como lo dice el padre Germán Neira, un comunicador, y tan es así pues que estuvo muy activo, así de pronto no tuviera mucha producción académica en libros, digámoslo, sí en revistas, tanto que pues escribió en 4, fue parte de la fundación o creación de una de ellas, de Ribla, y creo que es el tema de su interés es muy actual y por eso también
es muy interesante para nosotros estudiarlo y bueno, pues es actual tanto no solo por el tema, sino porque lo podemos leer muy fácilmente en la revista, los podemos conseguir los artículos, podemos acceder a él, pese a que ya no está, pues no esté con nosotros, ¿no? Ya muerto, pero es de fácil acceso y no es, digamos, pese a que no contemos con obras como, pues según lo que leí, son apenas artículos y sus obras y sus tesis, pues sí podemos acceder a ellas y no por ser, digamos, artículos falta la rigurosidad o la profundidad y creo que el ser artículos nos da una visión fresca también de las cosas, de esos temas que puso sobre la mesa y que sigue siendo, como ya lo decía, pues muy actuales y de mucha importancia también para nosotros, esa coyuntura entre la sociedad y la iglesia y cómo intervenir la iglesia en temas sociales. Me pareció muy interesante eso y él cómo vivió pues su vida en medio de todo eso que hizo, ¿no? Y realmente lo que pues a mi sentir quedó fue que se dedicó fue a eso, a vivir el evangelio. Muy bien, Alexandra, muchísimas gracias. Me llama mucho la atención lo que tú manifiestas a propósito de Neftalí como todo un activista. Claro, porque es en realidad su encuentro con el Evangelio, el medio de lo social, donde se entiende su ministerio y donde se entiende todo su aporte. Me quedo yo un poco inquieto y preocupado sobre lo que significa hoy el activismo social, ¿no? En nuestro país, lo que está significando en este momento activismo social del tipo que sea, confesional o no. Bueno, pues muy bien y muchísimas gracias. Elizabeth, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos y a todas. Pues realmente son muchas cosas las que me impactan de la vida del padre Neftalí. Ya algunas las han mencionado, pero como decía alguien, para no repetir esas cuestiones, yo creo que una de las cuestiones que me llama muchísimo la atención y que me interpela, de hecho, es el amor por la iglesia y el papel que él tuvo o su pertenencia ahí al CINEP, cómo resalta el padre Neira que fue una atalaya para la lectura y la investigación de los problemas y desafíos sociales, no solamente de Colombia, sino de América Latina. Entonces, esto me hacía pensar en los profetas del siglo VIII, sobre todo, y justo con lo que están hablando ahorita, que acaba de decir Alexandra, sobre el activismo. Eso no es, creo, no es lo que el papel, pues, o la tarea misionera del padre Neftalí. Entonces me hace pensar mucho más en una voz profética, que ama a su pueblo, que ama a América Latina también, pues en general, pero que ama también a la iglesia, porque es ese profeta que se levanta para denunciar, para criticar, es ese profeta que se levanta porque ha tenido un encuentro con la palabra de Dios de manera que ha logrado transformar su vida, que lo ha logrado tocar, que lo ha logrado interpelar, que le duelen los pobres. Entonces esas críticas sociales, políticas, a mi modo de ver, se asemejan un poco más a ese papel profético. Es que recuerdo a Amós, recuerdo a Oseas, recuerdo a ese primer Isaías, y entonces me hace pensar en eso y me interpela porque en su trabajo él también, algo que menciona el documento es como esa renovación también de la iglesia, ¿no? Como ese trabajo, esa inquietud de esos momentos eclesiales que ve la iglesia y que él también quiere trabajar por hacer una renovación pues desde el pobre, desde el menos favorecido. Entonces, quiero resaltar ese papel profético porque creo que es muy importante, me impactó muchísimo. Muchas gracias.
Elizabeth, a ti muchas gracias por la precisión, muy bien. Marcela, tienes la palabra. Gracias, José Alfredo. A mí me llama la atención de lo que se ha dicho y también quisiera resaltarlo, es ese activismo precisamente pero es un activismo desde la fe, que tú decías que la diferencia del activismo de hoy en día, yo creo que hay algo que lo llama es ese activismo precisamente desde una fe sentida y profunda, de un seguimiento a Cristo profundo también que hace el padre Neftalí, y que combina y que lo sabe combinar no solamente desde la academia en la Facultad de Teología, sino también desde formador de jesuitas en la casa de Rutilio, de Rutilio Grande, en su fase de comunicador, en su fase de sacerdote, pero de pastor de un pueblo directo y de las comunidades como es de la perseverancia. Entonces creo que es un hombre, o fue un hombre que combinó todos los campos de vida a los que pudo acceder. No solamente se quedó en un campo, sino pudo combinarlos, pudo comprometerlos entre sí en ser crítico, en llamar la atención sobre los aspectos que se estaban presentando en la época y sobre las necesidades de las comunidades en sí, pero también a las comunidades. Es como la motivación, ese papel, a lo que voy es ese papel de formador, de académico, de comunicador, de analista. O sea, es un hombre de un espectro gigantesco en su desarrollo o en el papel que tuvo dentro de la iglesia y dentro de la hermenéutica. Eso es. Muy bien, Marcela. Muchísimas gracias por tu aporte. Bien, ¿quién más quiere estar en uso de la palabra? Bueno, fíjense ustedes que estamos comenzando. Carlos Montaño está pidiendo la palabra. Ay, mira que no aparece. Qué pena. Ah, en el chat. Carlos y José Domingos. En el chat, qué pena. Muchas gracias. Carlos, tienes la palabra. Qué pena, no veo mano. Bueno, gracias, José Alfredo. Ahí creo que la bajo, si no la has visto. Bueno, muchas gracias. Yo creo que brevemente, porque ya estamos también con tiempo y ya muchas cosas se han dicho de modo interesante. Yo creo que estamos ante un personaje de una extensión para conocerlo muy grande, enorme, y de una profundidad también. Son de esos personajes que viven poco, pero que lo vivieron tan intensamente que fue suficiente, como tantas personas que viven así, con una brevedad existencial, pero profunda, enorme. Entonces yo creo que apenas nos hemos acercado ahora en esta sesión a dos semblanzas, a dos perspectivas, pero que nos abren un panorama impresionante de lectura ante un personaje de esta talla. Así que, pues, apenas dar algunas pinceladas, algunos trazos, pues es lo que estamos haciendo en este momento. Hay un reto enorme, se han mencionado cantidad de artículos. Alguien puso aquí Edgar puso una cantidad de textos allí. Germán Neira hablaba de 2 en Ribla y ya el padre Germán nos hizo caer en cuenta de los 4 artículos que hay en Ribla, sumamente interesantes. Entonces, hay mucho material para conocer a este personaje que yo creo que todavía pues, nos faltará tiempo para ahondar en él muchísimo. Yo rescato 2 o 3 cositas simplemente como para tenerlas en cuenta en el horizonte de investigación, porque como les digo, falta mucho trabajo por hacer. Uno de ellos es la perspectiva teológica latinoamericana en la que este personaje se inscribe.
termina su formación, su doctorado en los años 70, ¿no? 75, 78, en fin. Un horizonte teológico intenso en ese momento, con opciones muy concretas, y él las asume, ya muchos de ustedes se han referido a ellas, pero hay una opción allí de fondo, la opción latinoamericana, que claramente tiende hacia los pobres, y él la asume como teólogo, como biblista y como sacerdote en su ministerio. Entonces, esa perspectiva, ese horizonte latinoamericano y esa opción por los pobres, creo que habrá que estudiarla profundamente con el pensamiento de Neftalí. Hay un punto que me ha parecido interesante, un segundo punto, y es el de la relación de su teología con el desarrollo de la iglesia latinoamericana. No siempre coinciden y a veces se oponen. Y es el pensamiento teológico expresado en las conferencias episcopales de Puebla y de Santo Domingo. Y yo creo que ahí hay un punto también importante de lectura, porque yo creo que más que un observador, como lo han mencionado algunos de ustedes, yo creo que es un hombre que está preocupado por su iglesia. No es un periodista que va a ver qué está sucediendo allá. Sus artículos sobre Puebla y Santo Domingo son sumamente expresión de una preocupación existencial, de un teólogo que se preocupa por la iglesia latinoamericana, no un observador externo que analiza cosas. Me parece que eso no es en Neftalí. Neftalí es un teólogo preocupado dentro de la iglesia, y por eso los artículos de Santo Domingo y de Puebla, los que mencionaba el padre ahora, son sumamente agudos en su teología, sumamente agudos. Santo Domingo vivió un momento complejísimo en su constitución, en su construcción misma. La conferencia de Santo Domingo tuvo una intervención de Roma muy dura. Intentaron acabar con el método ver, juzgar y actuar, que en América Latina se había ya impuesto desde hacía mucho tiempo. Y cuando analiza eso, Neftalí no lo hace externamente, sino como un teólogo realmente metido en la iglesia. Entonces, ese papel, teología e iglesia, como institución, digamos, creo que es otra variante de investigación sumamente interesante ante el pensamiento de Neftalí. Y un tercer y último punto con el que termino sería que yo creo que Neftalí ciertamente marca un profetismo en la teología, que ya algunos de ustedes mencionaban y que alguien ya preguntaba, ¿no?, sobre el tema, y José Alfredo reaccionabas sobre qué pasó, ¿no?, o qué pasaba en la teología, en la construcción teológica de ese momento, cuando Neftalí llega a ser profesor de la Facultad de Teología de la Javeriana, cuando empieza a lanzar él como teólogo sistemático y no como biblista, estrictamente hablando, pues en esa división que hoy hacemos, lanza cursos, seminarios constantes de lectura popular de la Biblia, seminarios sobre comunidades eclesiales de base, estudios sobre Carlos Mesters. Hay un teólogo que está haciendo de la teología también un profetismo y mostrándola desde otra perspectiva. Allí yo creo que sí ha habido un cambio y que valdrá la pena, como ya lo mencionabas tú, José Alfredo, indagar qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó con una teología que, muy metida en el ámbito eclesial y profético y de la realidad desde el CINEF, quizás va tomando distancias de la realidad y haciéndose más cercana a otro tipo de realidad y de pensamiento teológico? En eso yo creo que allí tenemos un reto enorme y un llamado de atención al que habrá que acudir pronto. Bien, muchas gracias. Carlos, muy bien y muchísimas gracias. Muy gentil por esos buenos aportes. Bueno, creo que por lo pronto no tenemos más intervenciones. Mil y mil gracias. Doy la palabra a Juan Pablo. Muchísimas gracias a todos y cada uno por sus participaciones. José Domingo se estaba pidiendo la palabra.
Ay, sí, qué vergüenza, es que no veo las manitos en alto, discúlpenme. Por favor, Edgar, tienes la palabra, qué pena. No, José José Domingos. José Domingos, lo siento mucho, qué pena. Sí, muchas gracias. Yo quisiera rescatar la importancia que él da a la Biblia para la promoción de la dignidad humana, ¿no? Entonces yo veo una persona muy metida en los problemas sociales, sobre todo de los más pobres, y él no tiene vergüenza de afirmar esto. Entonces eso me llamó mucho mi atención. Pero también cuando va a Brasil, mantiene este contacto con las comunidades de base, y eso refleja también en sus artículos. Solamente quería como poner esto como un aporte. José Domingo, y muy importante, el tema de la preocupación por la dignidad humana, muy actual también. Muchísimas gracias, muy bien. Juan Pablo, tienes la palabra, gracias. Muchísimas gracias, profe Norato. Les quiero compartir de manos de Viviana. Un segundo que no sé cómo maximizar la presentación. Les quiero compartir de manos de Viviana que vamos a ver si así funciona así. Esta es la invitación que nuestro equipo que está organizando esa última reunión para dentro de 15 días nos realiza. Proceso a leer, Hermenéutica Bíblica Latinoamericana, invitación a la celebración de cierre. Te invitamos a que en este par de semanas tomes un tiempo para rememorar aquel anhelo que movió tu corazón cuando iniciaste tu camino en la teología, y desde ese sentir consideres si algo de este deseo ha encontrado expresión o posibilidad en tu paso por el semillero de Hermenéutica Bíblica Latinoamericana. ¿Qué quisieras compartir sobre esta reflexión al grupo? ¿Cuál es tu sueño para el semillero en el 2021? Y por último, no olvides tu bocadillo para compartir. Entonces quería socializar este pequeño póster que estaremos compartiendo, pues para nuestra última reunión de este año 2020. Apreciados compañeros, profe Norato, muchísimas gracias. Muy bien, así es. Este póster va a quedar entonces en el home del blog para que podamos volver sobre él y tomar pues nota tranquilamente de las preguntas, de manera que nos preparemos y también podamos oportunamente comprar el bocadillo. Bueno, pues eso está muy bien. Si tenemos algún vario o algún asunto adicional. Juan Pablo, tú dirás. No, mencionar que esto corresponde al trabajo de Viviana Arley y Diego. Gracias, Viviana, por hacer la corrección. Y claro que sí, Marcela, ya te lo envío. Muchísimas gracias. De mi parte no es mucho más. Bueno, pues entonces igualmente muy agradecidos de antemano con Arley, Diego y Viviana por lo que vamos a tener dentro de 15 días. Y a todos muchas gracias por sus aportes. Interesante encuentro en torno a este querido personaje y desconocido por muchos de nosotros, Neftalí Vélez. Pero ahí vamos haciendo camino. Bueno, sin más entonces. Muchas gracias. 32. Muchas gracias. Y un feliz cumpleaños. Muchas gracias a todos. Muy bien, que estén Martín. muy bien. Bueno, feliz tarde, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buena noche para todos. Gracias. Mil gracias a todos. Felicidades. Muchas Abrazos para todos. Feliz tarde. Muchas gracias a todos. Un abrazo inmenso. Un abrazo, buena tarde, chao. Chao, María Isabel, buen cumpleaños. Chao, que estén muy bien. Juan Pablo, si quieres descargarla tú.